precioso, ¿verdad, hermanos? Amén. Y dice palabras muy, muy ciertas. Hermano Ramiro, usted lo tiene ahí anotado, ¿verdad? Sí. ¿Me puede leer las dos estrofas, por favor? Fuerte, que se ¿Cuál escuche. es? Y luego lee el último ahorita que cantamos. Dice, mi alma en vanidad vivió. En la Biblia, en la segunda estrofa dice, en la Biblia miro que pequé. Y me llamó la atención esa segunda estrofa porque, ahorita voy a decir por qué. Dice, en la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió cuando por nosotros se entregó el Salvador. Y la última estrofa dice, toda mi alma a Cristo le entregué. Hoy les quiero y sirvo como Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Pero las primeras dos, hermanos, ¿qué dicen? Dice, años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Amén. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. ¿Y la segunda? Mi alma allí divina gracia halló. Amén. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. ¿Cuál es la que dice? Creo que es la segunda estrofa que dice en la Biblia, miro que pequé, o es la tercera. Dice, por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Amén. Gracias, hermano. Amén. Me llamó la atención esa estrofa que dice en la Biblia, miro que pequé, porque a mí no fue el que miré que pequé lo que me hizo venir a Cristo, sino a mí me dio miedo ir al infierno. Me dio mucho miedo ir al infierno, claro, pues ¿por qué va uno al infierno? Por rechazar a Cristo, por causa del pecado y rechazar a Cristo, porque somos pecadores todos, pero en Cristo tenemos la salvación. Pero me llamó la atención que no fue, y dije yo estaba pensando, digo, ay Señor, yo no fue que miré que pequé, o sea, yo no dije, ay, pequé, soy pecador, perdóname Señor, no, me dio miedo el infierno, y entonces acudí a Cristo. Después, pues me di cuenta que pequé y pedí perdón a personas, y pedí primeramente a Dios y a personas que ofendí. Pero Dios usa diferentes medios, y gracias a Dios por la persona que me hizo ver que yo iba para el infierno, porque yo creía que yo no iba a ir para el infierno, no, yo estoy bien, o sea, no hay problema. Pero pues sin Cristo, hermanos, toda persona se va para el infierno. No hay vuelta de hoja, no importa la nacionalidad, sea judío, sea griego, sea gentil, sea lo que sea, sin Cristo es el infierno. Todos necesitamos al Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, tres bienaventuranzas de ahí del capítulo 5 de Mateo. Tres bienaventuranzas que el Señor Jesucristo nos dice. Pero primero, dice ahí en el versículo 3, comienza diciendo el Señor bienaventurados. Y quiero explicar un poquito, no explicar, más bien voy a leer algunos párrafos. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Porque pues a veces, bueno, hemos escuchado que es estar contento, gozoso, qué sé yo, pero es algo mucho más profundo, hermano, más profundo. Y si ponemos atención y nos enfocamos, ¿qué es lo que es bienaventurado? Es un gozo interno, profundo, dado por el Señor Jesucristo, que lo podemos tener si nosotros procuramos ser lo que el Señor Jesucristo dice aquí. Hay nueve diferentes características de bienaventuranzas, o 9 bienaventuranzas, que estas 9, hermanos, supuestamente un cristiano debe de tenerlas, unos menos, o un poquito más, poquito menos, pero todos tenemos un poco de esto. Son 9 bienaventuranzas que están aquí narradas por el Señor Jesucristo, lo mismo que 9 diferentes características del fruto del Espíritu Santo. Ahora,
Esto es parte del cristianismo, parte de una persona nacida de nuevo. Cada una de estas bienaventuranzas, nosotros estamos supuestos a tenerlas, o las características de estas bienaventuranzas, porque todos, ya un cristiano nacido de nuevo, no se goza con la injusticia de las demás personas, no se goza. Tratamos de ya no vivir nosotros, no ser egocéntricos, no ser egoístas o no ser egoístas sobre todo, pero a veces fallamos en alguna de estas cosas. Y lo que quiero hacer ver, hermanos, a ver si me puedo explicar, lo que quiero hacer ver es que entre más nos enfoquemos a hacer lo que el Señor Jesucristo dice aquí en estas bienaventuranzas, pues más bienaventurados seremos. ¿Y qué es lo que es la palabra bienaventurado? ¿Usted ha escuchado el nombre Macario? ¿Usted sabe que existe el nombre Macario? Aquí no hay ningún Macario, ¿verdad? Por cierto, en México yo conocí a una persona que era, bueno, yo no era cristiano, no tenía Cristo, había una cantina que uno de los que servían ahí se llamaba Macario, se me hacía muy feo el nombre, ¿verdad? ¿Qué nombre tan feo, Macario? Había una película, o hay una película allá muy antigua, ¿verdad? Que de una persona que se llamaba Macario. Y me parecía nombre feo, pero usted sabe, hermano, que Macario es la palabra griega para decir bienaventurados. Usted dice bienaventurado, ¿cómo se traduce al griego? Es Macario. Macario es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado o Macario, el significado no es felicidad momentánea, superficial, no. Esto es una bendición que proviene directamente de Dios, algo muy profundo, es un estado de plenitud, de gozo, hermanos. No es circunstancias externas, sino es algo interno. Entonces, cuando nosotros procuramos ser obedientes a lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, vamos a vivir en el gozo de la salvación del Señor Jesucristo. En el gozo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando nosotros fallamos o pecamos, se contrista, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Mire, el Señor Jesucristo dijo algo bien importante: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da paz, pero paz momentánea, paz falsa. El mundo da una paz falsa, pero la paz que viene del Señor Jesucristo, que es en base a esto, es algo, hermano, interno, que nada ni nadie te la puede robar. Solamente el diablo, que nos lleva a pecar, a desobedecer a la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo te contrista y después andamos nosotros tristes o contristados. Pero hermanos, si tenemos cuidado y nos enfocamos, a ver, yo no quiero fallarle al Señor, yo no quiero pecar, yo quiero vivir como Cristo me enseña, como Cristo dice, porque yo quiero vivir en la plenitud del gozo, en la plenitud de esta bienaventuranza que el Señor Jesucristo dice. Es una felicidad divina, plena. No es solo ser feliz en el sentido humano. Usted sabe que compras algo nuevo, que lo querías, lo deseabas y te sientes gozoso, contento. Pero para los días, ya, se acabó. Cuando agarraste el iPhone nuevo, ¿verdad? Ay, qué lindo, ¿verdad? Te sientes contento. El carro, lo que sea, casa, lo que sea. Pero ya después eso pasa. Pero esto, hermanos, es algo que proviene del cielo, es algo muy hermoso, y esto es la comunión con Dios. Esta alegría no depende de lo material ni nada de esas cosas. Así que esto que dice el Señor Jesucristo, bienaventurados, versículo 3, estamos ahí, hermanos. Eso, bienaventurados, esa palabra en griego es Macario, y Macario quiere decir bienaventurado, y bienaventurado es algo que proviene del cielo, es una plenitud de gozo.
Es un gozo, hermano, un gozo que usted va a estar contento, no importa las circunstancias que le rodeen. No importa lo que sea, usted va a estar contento, gozoso. Usted no se va a limitar a lo que la otra gente piense de usted, que si le saludó, que si no le saludó, que si le preguntó cómo estaba, si no le preguntó, si le hizo mala cara, si le hizo gesto. Eso, hermano, usted va a estar feliz, contento, porque ese gozo es interno, no depende de lo externo. ¿Me explico, hermanos? No depende de lo que otra persona le dijo, otra persona hace. No depende de nada de eso, no depende si lo halagan o no lo halagan, si lo menosprecian o no lo menosprecian, lo que sea, usted va a estar feliz y contento. Entonces, hermanos, vamos a leer del versículo 1 al 5, por favor. Y estas bienaventuranzas son las que nos dice el Señor Jesucristo, y es algo bien importante, pongamos atención. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su palabra y gracias por su presencia. Gracias por lo que usted ha hecho hasta aquí, por la escuela dominical, la dirección, por las hermanas que estuvieron con los niños, por todo, Señor. Gracias por lo que se está grabando, por el hermano que está guiando la grabación de todo esto. Y Padre, queremos a usted darle toda honra, toda gloria. Bendiga a los hermanos donde quiera que vean este video, o alguna persona que no sea hermano, que sea inconverso, no importa, pero que lo vean, que usted lo use, Señor, para honra y gloria suya. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ahora, esta pobreza, hermano, dice el Señor, quiero empezar con el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Esta pobreza no es una pobreza espiritual, no es una pobreza material, sino la actitud de un corazón que reconoce su necesidad total de Dios. O sea, en otras palabras, yo no soy nada, yo no soy nadie, Dios es el todo y Él es el que guía mi vida. Yo quiero que Él llene mi vida, que Él gobierne mi vida, que Él lleve mi vida. Para cada decisión, para cada cosa que hago, yo quiero que el Señor sea el que me da la sabiduría para hacer las cosas, para tomar decisiones y para cualquier cosa. Y no me importa si otra persona me menosprecia, no me importa, porque yo estoy en las manos de Dios, estoy confiando en el Señor, de que Él es mi protector, mi guiador, mi todo. Él es mi todo, el Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo tenemos la necesidad total de la plenitud de Dios en nuestra vida. Mi necesidad total de Dios. Ese es el punto. Pobres en espíritu es que yo necesito de Él. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, pues no le importaba a él, no le importaba su carne, no le importaba su vida, lo golpearon, le hicieran lo que le hicieran, nunca se desanimó, él continuó adelante. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de cada cristiano. Sigue adelante. ¿Se acuerdan de ese canto que dice, sigue adelante, sigue? Así tenemos que ser, hermanos. Eso es lo que es pobreza o pobre en espíritu. Una persona humilde, una persona que ya no le importa él, y esto es fundamental en un cristiano.
Esto es una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Me acuerdo cuando yo todavía no, el Señor no hacía la obra en mi vida. Yo todavía tomaba, estaba yendo a la iglesia, pero tomaba. El pastor William Ortega me regaló un libro que se llamaba, el título era Entrega Total. Algo así, entrega total. Y yo lo empecé a leer y hablaba ahí de ciertas cosas que dije, ya sé para dónde va. Porque como yo tomaba, ¿verdad? O sea, luego uno lo agarra torcido. Como lo veíamos en la escuela dominical de la mujer samaritana. Luego se fue por otro lado. Y así somos nosotros inconversos. Y a veces como cristianos también. Dicen algo y, ya sé por qué lo está diciendo. O estás predicando o alguien está enseñando, lo está diciendo por mí. Y no vemos, hermanos, que Dios usa todas las cosas. Después, ya cuando ya conocí yo al Señor, ya cuando Dios hizo la obra en mí, lo leí el libro y dije, amén, amén, amén. Hermanos, qué maravilloso es y qué bendición es cuando uno reconoce todos, la necesidad total de Dios en nuestra vida. Mi necesidad, tu necesidad, mi necesidad total. Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Para todo y en todo. De esa manera, hermanos, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. De esa manera, estoy reconociendo que sin Él yo no soy nada. ¿Sí? Sí. El Señor Jesucristo dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Sin Él no somos nada. Nada. ¿Dónde usted estaba o dónde estaba usted en el año de 1900? ¿Dónde estábamos? No existíamos. Estábamos en los planes de Dios, pero todavía no habíamos nacido. ¿Y dónde estaremos en 100 años después? Bueno, el cristiano con el Señor. Pero todo esto, hermano, habrá pasado. Todo esto quedará quedará olvidado. Se acabó. Habrá nietos, bisnietos, si acaso el Señor no ha venido, ¿verdad? Habrá nietos o bisnietos que tal vez tendrán una fotografía por ahí. Mira, este era mi bisabuelo. Y tal vez a lo mejor ya ni se acordará. Pero ya habemos pasado o vamos a haber pasado a la historia. Entonces yo no soy nada. Sin Él yo no puedo hacer absolutamente nada. Y sin Él yo no tengo nada. Sin Él usted no tiene nada y yo no tengo nada. No somos nada, hermanos. Nada. Y esto se aprende, hermanos, con el tiempo. A base de golpes, a base de disciplinas de parte del Señor, disciplina impuesta por Dios, después de haber entregado mi vida, tu vida a Cristo. Porque entregamos nuestra vida a Cristo, venimos del orgullo, de la vanidad, del yo, del ego, hago lo que quiera, yo gobierno mi vida como me da la gana y venimos de ahí, el Señor nos saca de ahí, entramos a la vida cristiana y bueno, el Señor ilumina nuestra mente, pero luego nos llenamos de orgullo porque, wow, por la bendición, el cambio de vida, que empezamos a conocer un poquito de la palabra de Dios, ya sé varios versículos de memoria y wow, y eso se nos empieza a subir la cabeza hasta que el Señor dice, no, espérate, eso no es así. O sea, tenemos que... Porque hermanos, el conocimiento, por eso el apóstol Pablo dijo, el conocimiento ¿qué hace? Envanece. Si no sabemos administrar estas cosas, hermanos, me voy a envanecer. Me voy a sentir superior al que yo sé un poquito más, voy a sentirme superior al que no sabe. Y entre más yo conozca, más responsabilidad tengo delante de Dios. Y soy más responsable delante de Dios y entonces tengo que mejor, Señor, por favor, guía mi vida. Yo, ese conocimiento de nada sirve porque en realidad
Si creemos que sabemos, no sabemos y aún no sabemos absolutamente nada. Porque el que lo sabe todo es Dios. Es Dios, hermano. Es el Señor el que lo sabe todo. Entonces, todo eso, hermanos, vamos aprendiéndolo a base de disciplinas. Por ejemplo, vemos el caso del apóstol Pablo. Y quiero llevarlos, no pierda ahí Mateo, pero quiero llevarlos a 2 de Corintios, por favor, hermanos, rápidamente. En el capítulo 12. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. El apóstol Pablo, su experiencia en el verso 5. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, hermanos, esto era disciplina de parte de Dios. ¿Sí? Disciplina. ¿Para qué? Para que no se enorgulleciera. O sea, Dios lo tenía así, disciplinado, para que no se llenara de ego, no se llenara de orgullo, de soberbia. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Porque pues a quien le gustan, ¿verdad? Esas cosas, disciplinas y esas cosas. El apóstol, el Señor, le rogó 3 veces, quítalo de mí. ¿Qué fue lo que le respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué, hermanos? En la debilidad. O sea, en la debilidad. Esa disciplina, ¿cómo lo hacía estar al apóstol Pablo? Bajito, ¿verdad? Que no se enorgulleciera, sino así, como humildito. La disciplina era para mantenerlo, ¿cómo? Humilde. El apóstol Pablo le rogó al Señor y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque si quieres, en otras palabras, si quieres tener mi poder, necesitas ser humilde, necesitas ser débil. Dice, continúa diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en qué, hermanos? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que pasa aquí? El apóstol Pablo estaba humildito, humillado, aprendió humildad a base de disciplinas y así quería estar, así prefirió estar porque el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, cuando venían tribulaciones, cuando venían persecuciones y situaciones, se gozaba. ¿Por qué? Porque el poder de Dios le daba esa fortaleza, tenía esa fe, no importa lo que me pase, el Señor así lo quiere. ¿Se acuerdan que el Señor, el mismo apóstol Pablo escribe que dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando alguien te hace daño, déjalo a la mano de Dios, listo, ya está, ya, descansa. Así que Él nos manda fiarnos de todo nuestro corazón en todo y para todo. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Fíate en Él, confía en el Señor. Porque el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hay una persona, hermanos, inconversa. Vamos a Lucas, por favor.
bueno, no sé si era inconversa, probablemente sí. Era un cobrador de impuestos. En el capítulo 18 de Lucas, versículo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, hermanos, el fariseo era una persona bien religiosa que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. El publicano, no sé, probablemente no, muchos, o tendría poco, no lo sé, pero era muy probable, era gentil, no lo sé, y era inconverso, también no lo sé, pero bueno, el asunto es que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Ahora, ¿qué tiene de malo dar gracias, hermano? ¿Qué es lo que tiene de malo? Este hombre se paraba en el templo y decía: Señor, te doy gracias, no tiene nada de malo. Pero vea lo que decía: porque no soy como los otros hombres, como este ladrón, como este mentiroso, como este injusto, como este adúltero, ni aún como este publicano que está aquí a la par mía. No, gracias Señor, porque yo no soy como este está peor que yo. O no, él no decía este está peor que yo estoy bien, ese está mal. El fariseo, él se sentía que estaba perfectamente bien, él estaba bien delante de Dios, lo cual no era cierto. No era cierto. No era cierto. El fariseo estaba mal delante de Dios. Ahora, ¿el fariseo tenía conocimiento bíblico? ¿Usted qué cree? Sí, tenía conocimiento de la ley, era un judío, era un sacerdote, estaba en el templo, tenía mucho conocimiento de la ley, mucho conocimiento. El otro era una persona, o tal vez era un gentil, era un cobrador de impuestos, publicano. No, tal vez no tenía conocimiento, pero ahí están, llegaron, están orando. Y, bueno, el Señor usa esta parábola y dice: yo no soy como este, ni siquiera como este publicano. Vea lo que dice en el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, diezmaba. Y ¿cuánto no hacía este hombre, este fariseo? El 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermano, el fariseo era pecador. Sí, era pecador. ¿Nosotros somos pecadores? Sí, somos pecadores. Somos pecadores. Y dice el 14: os digo, y estas son palabras, claro, todas son del Señor Jesucristo, dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, regresamos ahí a Mateo, hermano, por favor. Por esta razón, el Señor Jesucristo dice, aquí en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una persona nacida de nuevo, que ha tenido el encuentro personal con Cristo, que sabe por el Espíritu Santo que sin Cristo estamos perdidos. Que si no fuera por el Señor Jesucristo, anduviéramos borrachos, anduviéramos haciendo quién sabe qué cosas, estuviéramos en la cárcel, ya estuviéramos muertos, estuviéramos en el infierno, quién sabe dónde, de adúlteros, fornicarios, de lo que sea, en el pecado. Pero por la gracia, la misericordia del Señor Jesucristo es que estamos aquí. Hemos creído, estamos viendo la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo es el que nos está hablando a través de esta escritura. Y nos dice que somos profundamente gozosos cuando somos humildes. Cuando decimos: Señor, no a mí, no yo, a ti la honra, a ti la gloria. Si me escupen, si me menosprecian, tú sabrás por qué, Señor. Lo dejo en tus manos. Lo pongo en tus manos.
Ahora, cuando te menosprecian y te escupen y lo que sea y que hablan mal de ti o X lo que te hagan, el siguiente versículo dice, bienaventurados los que lloran. O sea, si tú ya no te importa lo que te hagan, lo que hagan contra ti, si vas a llorar, ¿delante de quién vas a venir a llorar? Delante del Señor. Delante del Señor. Señor, me siento así, me siento menospreciado, me siento así. ¿Qué es lo que te da? Consolación. Y vas a ser como feliz, contento, gozoso, porque todo se lo estás dejando al Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Todo se lo estamos dejando al Señor porque Él es el único que se merece toda la honra, toda la gloria. Sin Él no somos nada. Sin Él estuviéramos tal vez, algunos de nosotros ya estuviéramos en el infierno. Yo creo que yo me hubiera muerto de una cruda, o goma, como usted le quiera llamar, porque me ponía unas parrandas terribles. Y pues tal vez me hubiera muerto ya. Y si no me hubiera muerto, tal vez anduviera ahí en la calle, aquí o en México, donde fuera, no sé, pidiendo que me dieran un traguito de tequila o de vino, qué sé yo, dando lástimas. Pero por Cristo, Cristo el Señor me rescató, me salvó, y es porque estoy, y es por Él que estoy aquí. Es por Él que ando un poquito más o menos bien vestido, traigo corbatita y traigo el abriguito y ando y estoy aquí atrás de este altar. Pero es por su gracia y por su misericordia, hermano. No porque, wow, es que yo soy aquí, que yo soy allá. No, no. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y cuando te menosprecian, te hacen menos, llórale al Señor. Ven al Señor y llora. Porque dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. El corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y hoy lo leímos ahí en el Salmo 51, en el verso 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado, un espíritu que se humilla y dice, tú no lo vas a despreciar, Señor. Porque aunque somos salvos, muchas de las veces, hermano, fallamos. Y por eso dice, llora, ven a llorar al Señor, y el Señor nos va a dar consolación. Ayer estaba hablando yo con una persona que sufrió una tragedia en la familia, algo horrible, muy horrible. Y se quebrantó cuando me lo estaba diciendo, y me recordé de este versículo que el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque es una persona cristiana. Y le dije, mira, solo Dios sabe por qué, pero todas las cosas, dice la palabra de Dios, que nos ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien. Aún cuando te sientes acosado y que alguien te está acosando, de alguna manera, Dios quiere que aprendas paciencia. Todo, hermano, todo es por alguna razón. Tenemos que buscar qué Dios quiere. ¿Para qué me está pasando esto? Es para que aprendamos paciencia. Es que nos falta paciencia. Y necesitamos aprender a ser pacientes con las personas. Pero en lugar de aprender lo que Dios nos está tratando de enseñar, sacamos las uñas, nos ponemos así y pecamos, hermano. ¿Pecamos? ¿Sí o no? Sí. Pecamos contra el Señor. Entonces tenemos que aprender. Estamos en la escuela del Señor, estamos en la enseñanza del Señor. Decía esta persona, pues Dios sabrá por qué, no lo sé, solo Dios. Pero el Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y el Señor dice que muy profundamente gozosos los que lloran, porque de parte de Dios reciben la consolación. Entonces, venir al Señor. Y gracias a Dios porque nosotros no hemos sufrido tragedias. Muchas gracias a Dios por eso. Pero si algún día Dios quisiera, que Dios no lo quiera, Dios nos guarde, tenemos que saber, hermano, que Dios tiene un propósito
todas las cosas. Y venimos al Señor, dice, bienaventurados que lloran, porque ellos reciben consolación. Hay una consolación incomprensible de parte del Espíritu Santo. Algo que no podemos entender, algo que no podemos entender por qué vamos a estar con paz, vamos a tener paz en lo interior cuando está pasando algo terriblemente afuera. Podemos decir, bueno, pero ¿por qué a mí no me duele? ¿Por qué no me afecta? Por la paz de Dios. Cuando yo llegué a México, que mi mamá había muerto, mi hermano se quebrantó y me dice, nuestra mamá, creo que me dijo, nuestra mamá ya se fue, Chuy. Le digo, sí, digo, pero está con el Señor. Y se lo dije con toda seguridad de corazón, no de labios para afuera, se lo dije de corazón. Ella está con el Señor. Y si tuviéramos la oportunidad de hablar con ella y decirle que venga, que queremos que regrese, le va a decir que no, acá los espero. Esa será la respuesta de ella, acá los espero. Porque donde ella está, ella quiere que nosotros estemos también. Entonces, eso nos da paz, hermano. Imagínense que yo me ponga a llorar ahí con él, y me abrace con él a llorar, y sí, se fue. Y claro, la fortaleza me la dio el Señor. Porque tengo la plena seguridad de que ella está en un lugar mejor, y eso se lo dije a esta persona anoche. Porque fue una niña la que murió. Le dije, ella está con el Señor. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, de que una persona, lo más importante es que la persona conozca a Cristo. La persona muere en Cristo, se va a un lugar mucho, mucho mejor. Y esa es la convicción que tenemos que tener en nuestro corazón, de que pasamos a un lugar mejor. Y no vamos a estar llorando. Pues, ¿cómo vamos a estar llorando si la persona que se fue está gozándose, está todo contento, no quiere regresar para acá, y nosotros acá llorando con depresión y toda esa cosa? No. Por eso tenemos que compartir a Cristo a nuestra familia. Tenemos que orar por ellos. Ya lo hicimos. Hay que orar por ellos para que el día que mueran se vayan con Cristo y no entremos en depresión. ¿Sí me estoy explicando? Amén. No caigamos en esa situación de depresión ya cuando se murió y andarle mandando saludos al papá y al cielo, y a veces ni en el cielo están, se fueron al infierno y andan mandándole saludos al cielo en el Facebook. Digo, ¿acaso que tienen Facebook allá en el cielo? Y en el infierno menos. Y yo se lo dije a una persona. ¿Por qué le mandan saludos a la persona muerta si esa persona nada que ver? Entonces, hoy en día lo que tenemos que hacer es compartir a Cristo. El versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, todo esto, hermano, que el Señor promete es para todo el cristiano, todo el reino de los cielos. Acuérdense que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que si no nace de nuevo no podía entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. O sea, es para cada cristiano, cada una de esas características. Pero cuando nosotros nos enfocamos en obedecer estas cosas, dice el Señor, vas a tener ese gozo pleno en tu vida, en tu corazón. Si tú eres de esas personas que eres humilde, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eres humilde, eres una persona humilde. Eres una persona que lloras por los perdidos, lloras por tu familia que no conoce al Señor. ¿Dónde? En la presencia de Dios, en oración. No digo que vas a andar con amargura o con angustia, llorando por todos lados. No. Pero te acercas a Dios, le clamas a Dios y dices, Señor, por mi familia, por mis vecinos, por los inconversos, los que no te conocen. Y lloras por tu pecado también. Porque pecamos, hermano, ¿verdad que sí? Cuando pecamos, nos sentimos mal. Y, Señor, perdóname, por favor, perdóname. Todo esto, hermano, es parte de un cristiano. Y luego los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Mansos, pero no mensos, dijo el hermano William, el pastor William Ortega, dijo mansos, pero no mensos. Y es cierto. Pero ¿qué es la mansedumbre, hermanos?
Hay algo y quiero terminar con esto. El Señor Jesucristo lo enseñó. Y el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí. El Señor Jesucristo lo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué fue lo que dijo que íbamos a hallar? Descanso, descanso, paz, ese gozo, esa tranquilidad. Hallaréis descanso para tu alma, hallaremos descanso. Vamos a terminar en Mateo 11:29, hermanos, por favor. Leemos el 28 también, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, hermanos, el yugo es obediencia. Llevad mi yugo, lo que el Señor Jesucristo quiere decir, obedezcan mi doctrina. Ser obedientes a mí. Ahora, hermanos, es bien importante que analicemos las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, sí, son 5, 6 y 7, 3 capítulos ahí. Es bien importante analizarlos porque a veces no ponemos atención a lo que el Señor Jesucristo dice ahí. Dice palabras muy importantes. Y dice el Señor aquí, llevad mi yugo, o sea, obedéceme. Sea obediente a mí sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el yugo del Señor no es como el de los fariseos, no es como el de los fariseos, sino que ataban cargas pesadas sobre los hombros de las personas. No, el yugo del Señor es ligero. ¿Cuál es el principal mandamiento del Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Primero Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hay ese amor, hermanos, no vamos a querer hacerle daño a nuestro prójimo. El amor no hace mal al prójimo, ¿se acuerdan? El amor no hace mal al prójimo. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé la sabiduría para abrir menos la boca y pensar más. O pensar antes de abrir la boca. Porque a causa de la boca cometemos muchos errores. Que Dios nos ayude. Y hacemos daño, y aunque no lo quisiéramos hacer, pero después, ¿cómo cuesta pedir perdón? ¿Verdad, hermanos? Qué fácil es abrir la boca, ofender, herir, y qué difícil es ir y pedir perdón a la persona. ¿Por qué somos tan valientes para abrir la boca y herir? Y no tenemos el valor para pedir perdón. El Señor Jesucristo dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una persona mansa, pues va a pensarlo 2 veces para abrir la boca y ofender, pero si abre la boca y ofende porque no somos perfectos, vamos a tener la humildad para ir y pedir perdón. Que Dios nos ayude, hermanos. A menos que no nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero si no nos dimos cuenta y vemos caritas ahí medias chuecas, pues hay que preguntar, ¿será que lo ofendí, hermano? Porque sí, a veces, pero el orgullo a veces es muy alto y no queremos. Hermanos, ¿queremos estar bien con Dios? ¿Queremos estar en la plenitud de ese gozo, de esa bendición de Dios? Hay que obedecer al Señor. Es necesario obedecer a Cristo. No lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y no se turbe, no tenga miedo en su corazón. Venga y haga lo que Dios manda. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, perdone, Señor, cuántas veces hemos hecho lo malo
preferimos, Señor, callar, sacar la vuelta y no arreglar, no pedir perdón, Señor. Dios, usted que es todopoderoso, haga la obra en cada uno de nosotros. Y muchas gracias por su amor y por su misericordia, Señor. Cuánto lo humillaron usted, cuánto lo abofetearon, lo escupieron, le arrancaron su barba, su cabello, a golpes, de burlas, se burlaron. Y usted todo lo soportó por nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias. Ayúdenos a aprender de usted, de esa humildad, de esa mansedumbre. Se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.